En la quietud de la noche, cuando el silencio parece respirar, hay voces que se esconden entre las sombras, esperando ser escuchadas. Aquí, cada historia es un susurro que despierta tus miedos más profundos. Relatos de terror, pesadillas, apariciones y secretos que habitan en la oscuridad del alma. Bienvenido a Susurros en la Oscuridad, donde cada palabra es una sombra y cada suspiro, el inicio de un nuevo miedo. Desde que la humanidad levantó la vista al cielo en busca de respuestas, el misterio de lo divino y lo oculto ha caminado junto al hombre. En cada civilización, desde las arenas del desierto hasta los templos de Europa, surgieron textos misteriosos escritos con la intención de dominar fuerzas invisibles. Estos manuscritos, conocidos como grimorios, fueron considerados las llaves del conocimiento prohibido, capaces de abrir las puertas del cielo o del infierno. Muchos fueron perseguidos, destruidos o escondidos, pero algunos sobrevivieron al paso del tiempo, arrastrando consigo una sombra que aún hoy inquieta a los buscadores de lo sobrenatural. Entre todos ellos, 5 grimorios destacan por su peligrosidad, su poder y su influencia en sociedades secretas, órdenes místicas y cultos que perduraron hasta bien entrado el siglo XX. Son libros que prometen sabiduría, pero que también condenan al alma. El primero de ellos es el libro de Abramelin el Mago, una obra escrita entre los siglos XIV y XV por un misterioso judío alemán llamado Abraham. Su historia comienza con la muerte de su padre, quien le revela en su lecho de muerte la existencia de un conocimiento sagrado a la cábala divina. Movido por el deseo de entender los secretos del universo, Abraham viaja a Maguncia para aprender bajo la guía del sabio rabino Moisés, con quien estudia durante 4 años. Después, inicia un viaje de 6 años por tierras desconocidas hasta llegar a Egipto, donde conoce a un enigmático maestro llamado Abramelin. Este encuentro cambia su destino. Abramelin le enseña los rituales más secretos de la magia cabalística, transmitiéndole fórmulas capaces de invocar ángeles y someter demonios. El manuscrito detalla un ritual temido incluso por los más experimentados ocultistas, la Operación Abramelin, un proceso que promete al practicante obtener el conocimiento y la conversación directa con su ángel guardián. Sin embargo, el precio es altísimo. Este ritual exige meses de aislamiento, castidad absoluta y purificación espiritual, ya que si el mago falla en cualquier paso, se arriesga a despertar fuerzas demoníacas que jamás volverá a controlar. El poder del libro de Abramelin trascendió su tiempo. En siglos posteriores, fue utilizado por influyentes organizaciones ocultistas como la Orden Hermética de la Aurora Dorada y los seguidores de Zelama, la doctrina creada por el infame Aleister Crowley. Para ellos, el texto no era solo un grimorio, sino un portal a una realidad espiritual en la que los ángeles y los demonios luchaban por el alma del practicante. Pero si el libro de Abramelin se centra en el conocimiento celestial, el segundo grimorio conduce al dominio intelectual a través de la oración y la contemplación. Se trata del Ars Notoria, uno de los 5 libros que componen las claves menores de Salomón, también conocidas como las clavículas menores del rey Salomón. Este manuscrito, de origen anónimo y datado alrededor del siglo XIII, fue recopilado más tarde, en el siglo XVII, y está escrito en hebreo, griego y latín. A diferencia de otros textos demonológicos, el Ars Notoria no se basa en invocaciones malignas, sino en oraciones, plegarias y palabras mágicas dirigidas a Dios. Sin embargo, su práctica también encierra peligro, pues exige un proceso de concentración mental tan intenso que puede fracturar la mente del practicante. Su propósito es alcanzar la memoria perfecta, la sabiduría total y la elocuencia divina. Quien domina el Ars Notoria, según se dice, puede comprender cualquier disciplina con facilidad sobrenatural, desde la geometría hasta la filosofía. Los rituales descritos consisten en largas visualizaciones, rezos repetitivos y ejercicios de contemplación que alteran el estado de conciencia, llevando al adepto a un trance místico en el que la mente y el alma parecen fundirse.
Aunque aparentemente inofensivo, el Iris Notoria es un arma de doble filo. Muchos estudiosos afirmaban que quien se sumergía demasiado en sus métodos podía perder el sentido de la realidad, quedando atrapado en un laberinto mental donde lo divino y lo humano se confunden. Por eso, fue considerado un libro sagrado y peligroso a la vez, reservado solo para los sabios que habían alcanzado la pureza del espíritu. En los rincones más profundos de la historia existen textos que susurran secretos prohibidos, libros que desafían la comprensión humana. Hoy, vamos a abrir 3 de los grimorios más decisivos jamás escritos, cada uno un universo en sí mismo. Comenzamos nuestro viaje en el turbulento Renacimiento con Johann Weyer, un médico adelantado a su tiempo. En 1577, Weyer compiló la Pseudomonarchia Demonam, o la falsa monarquía de los demonios. Este no era un libro para invocar, sino un audaz intento de catalogar, de ordenar el caos. Creó un compendio con 69 entidades, detallando sus jerarquías, sus sellos y sus supuestos poderes. Fue un acto casi científico en una era de superstición, un intento de comprender al adversario. Aunque su intención era desacreditar estas creencias, irónicamente, su obra se convirtió en la principal fuente de inspiración para grimoríos posteriores, dando forma a la demonología durante siglos. Retrocedamos ahora hasta la España del siglo XIII, a la corte de un rey visionario. Alfonso X, conocido como el Sabio, no solo gobernaba, sino que también anhelaba el conocimiento universal. Fue bajo su mecenazgo que se tradujo del árabe al castellano el Picatrix, un monumental tratado de magia, talismánica y astrología. Este libro es una encrucijada donde la ciencia, el arte y la espiritualidad se encuentran. Sus páginas contienen complejas fórmulas para alinear el espíritu con los astros, para capturar la energía cósmica. Pero el Picatrix no es un simple manual de instrucciones. Advierte constantemente sobre los peligros de un poder mal empleado, recordando al lector que la verdadera magia reside en la armonía con el universo. Finalmente, ascendemos a un plano más luminoso, con el Arbetel de Magia Vetrum, una obra misteriosa del siglo XVI. A diferencia de otros grimorios obsesionados con lo oscuro, el Arbetel es una guía hacia la virtud y la sabiduría divina. Su enfoque no está en los demonios, sino en los 7 espíritus olímpicos, entidades celestiales que gobiernan las provincias del cosmos. Cada uno de ellos, como Ful, señor de la luna, Uake, regente del sol, ofrece dones no de poder terrenal, sino de entendimiento espiritual. El Arbetel enseña que la verdadera magia es vivir en piedad, en ética y en conexión con lo sagrado, una senda de iluminación personal. Estos 3 libros, desde la taxonomía del infierno hasta la búsqueda de la armonía cósmica y la sabiduría divina, nos muestran que el conocimiento es una herramienta de doble filo. Puede ser una llave que abre las puertas de la percepción o una carga que oscurece el alma. La elección, como siempre, reside en quien sostiene el libro. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te fascina la historia oculta, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. ¡Hasta pronto! En el silencio de las bibliotecas olvidadas y los templos ocultos bajo tierra, aún se murmura que los grimorios no son simples libros, sino puertas. Cada página, cada símbolo y cada oración es una llave que puede abrir dimensiones invisibles, donde las leyes humanas dejan de tener sentido. Quien los lee no solo se enfrenta a palabras, sino a fuerzas vivas que parecen despertar con la mirada del lector. Durante siglos, monjes, reyes, científicos y herejes arriesgaron su alma en busca de lo que creían ser la verdad absoluta. Algunos querían contactar con los ángeles para obtener sabiduría divina. Otros anhelaban la compañía de los demonios para conquistar el poder terrenal. Pero en ambos caminos, la promesa del conocimiento total siempre venía acompañada del mismo eco: el precio del alma. Los antiguos maestros de la magia advertían que el verdadero peligro no estaba en el libro, sino en el corazón del hombre que lo sostiene. El que busca poder sin pureza termina consumido por lo que invoca. El que desea saberlo todo termina devorado por su propia mente.
Muchos de los que practicaron los rituales de Abramelin o las fórmulas del Picatrix acabaron enloquecidos, vagando entre la realidad y la alucinación, sin distinguir lo que era humano de lo que era divino. Hay relatos de iniciados que aseguraban haber visto sus cuerpos levitar, haber escuchado voces que revelaban secretos imposibles, o haber sentido que el tiempo se disolvía a su alrededor. Pero tras cada experiencia mística, llegaba el vacío, una sensación de haber tocado algo que no pertenece a este mundo. Los grimorios no solo transformaban la mente, sino la esencia misma del ser, moldeando el alma como si fuera arcilla en manos invisibles. En la Edad Media, la Iglesia ordenó quemar miles de estos manuscritos, convencida de que eran obra directa del demonio. Sin embargo, algunos sabios los protegieron, creyendo que en ellos se escondía el rastro de una sabiduría perdida anterior al cristianismo, una ciencia ancestral transmitida por los dioses o por los ángeles caídos. Esta dualidad entre el conocimiento sagrado y la corrupción espiritual hizo que el estudio de los grimorios se convirtiera en una obsesión que sobrevivió al paso del tiempo. Incluso en la actualidad, ciertos coleccionistas y grupos esotéricos buscan los ejemplares originales, convencidos de que contienen fórmulas que podrían cambiar la realidad. Se dice que los textos auténticos están escritos con tintas hechas de sangre, codificados con símbolos que solo pueden leerse bajo determinadas fases lunares o custodiados por guardianes que nunca envejecen. Y aunque muchos consideran estas historias meras leyendas, la persistencia del mito sugiere algo más profundo: el temor innato de la humanidad ante su propia ambición. En el fondo, estos 5 libros, el libro de Abramelin, el Arse Notoria, la pseudomonarchia de Monar, el Picatrix y el Arbetel son un reflejo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad que habita en el ser humano. Cada uno representa un aspecto de la búsqueda del poder, el deseo de comunicarse con lo divino, el ansia de dominar la mente, la tentación de someter a los demonios, el control de los astros y la aspiración de alcanzar la perfección moral. Pero el verdadero misterio no está en las fórmulas que contienen, sino en lo que revelan sobre nosotros. Porque la magia, en su esencia más pura, no es otra cosa que el intento del hombre por comprender su lugar en el universo. Y esa búsqueda, aunque noble, puede convertirse en una condena si se emprende sin humildad. El conocimiento oculto, como el fuego, puede iluminar o destruir, puede liberar al espíritu o encadenarlo. Los sabios de la antigüedad lo sabían y lo advirtieron: aquel que abra las puertas del misterio sin estar preparado, corre el riesgo de no volver jamás. Quizá por eso los grimorios siguen fascinando a quienes los buscan, porque, más allá del miedo y la superstición, representan la promesa de un poder que desafía a la muerte, al tiempo y a los dioses. Sin embargo, todo aquel que alguna vez los leyó y sobrevivió coincidía en una misma enseñanza: no hay hechizo más poderoso que el conocimiento, ni maldición más grande que la arrogancia de creer que podemos dominarlo. Así termina la historia de los 5 libros mágicos más peligrosos del mundo. No son simples reliquias de un pasado oscuro, sino advertencias escritas en el lenguaje del misterio, recordatorios de que, en la eterna búsqueda de la verdad, hay caminos que no deben recorrerse y palabras que jamás deben pronunciarse.